Buenos días a cada uno de vosotros en esta mañana y bienvenidos un domingo más a la Academia de la Biblia. En esta mañana quiero invitaros a analizar el encuentro de Jesús con un estudiante escéptico, Natanael. Este encuentro aborda la pregunta más fundamental de la vida: ¿dónde debemos buscar respuestas a las preguntas importantes de la vida y dónde no debemos buscarlas? Así que el relato no solo se dirige a aquellos escépticos con los que nos relacionamos diariamente en el mercado, en la oficina, en la fábrica o en el instituto o universidad. También es para cada uno de nosotros que en muchas de las circunstancias de la vida nos mostramos con incertidumbre y un poco escépticos hacia Jesús. El relato lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 43, nos dice la Escritura que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En tiempos de Jesús no había universidades. Si quería ser un estudiante, necesitabas un maestro al que seguir. Y tal vez el más radical, el más retador en esos tiempos era Juan el Bautista. Si miramos los versículos anteriores, es decir, del 35 al 41, entre los seguidores de Juan el Bautista, pues se encontraba Andrés, el hermano de Pedro, se encontraba Felipe, quien trajo a su amigo Natanael. Si bien los seguidores, es decir, los discípulos de Juan el Bautista, pues creían lo que su maestro decía sobre el Mesías, sin embargo, algunos eran un tanto recelosos, y Natanael era uno de esos estudiantes pues desconfiados, escépticos, hasta que tuvo precisamente un encuentro con Jesús. Desde el punto de vista de cómo el Evangelio llega al ser humano, este pasaje pues es muy ilustrativo. Nos podemos fijar cómo en el caso de Andrés y Juan, quien me dio fue el mensaje de Juan el Bautista. Simón, sin embargo, es seducido a través del testimonio de la invitación de su hermano Andrés. Pero en el caso de Felipe es Jesús, de una manera directa, quien lo llama. Bueno, en cierto sentido tenemos que pensar que es el Espíritu Santo el que había preparado, el que había estado trabajando en el corazón de este humilde pescador, de tal manera que solo con escuchar al Mesías decirle: sígueme, este sin pensarlo dos veces va y lo sigue. Felipe dice que halló a Natanael, ¿verdad? Y le dijo: aquel de quien escribió Moisés en la ley, Jesús, el hijo de José, le hemos encontrado. Y claro, ante tal afirmación, pues Natanael, lo primero que le puede venir a la mente es: bueno, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le responde: ven y ve. Estos dos versículos de alguna manera nos describen el encuentro de Felipe y Natanael, que propiciará a su vez el encuentro que éste tuvo con Jesús. Y como es característico de todo discípulo de Jesús, la alegría de encontrar al Mesías no puede ser guardada de una manera egoísta. Y lo que Felipe hace es iniciar una empresa de buscar a su amigo, a Natanael, hasta que lo encuentra y le habla del Mesías.
Eso es lo que indica precisamente la palabra griega cuando nosotros la traducimos por halló, es decir, que estuvo buscando a Natanael hasta encontrarlo, y entonces lo halló. En cuanto a Natanael, esa es otra línea posiblemente de investigación que podéis hacer a fin de profundizar un poco más en el texto. Nos podíamos preguntar, bueno, ¿quién era Natanael? ¿De dónde venía? Pues de forma muy resumida decir que era pescador, era de Caná de Galilea. Se le conoce en los evangelios con el nombre de Bartolomé, que sería el nombre griego de hijo de Ptolomeo, y siempre es mencionado precisamente en la lista de todos los discípulos, pues junto a Felipe. Siempre se dice Felipe y Bartolomé. También lo encontramos junto con otros discípulos en el mar de Tiberíades, a los que Jesús se le apareció después de la resurrección, ahí en el capítulo 21 de Juan. Ahora bien, la proclamación que Felipe hace a Natanael muestra que la mayoría de los judíos tenían pues un cierto conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente en lo concerniente al Mesías. Posiblemente habían hablado del Mesías, habían estudiado las Escrituras juntos, y por lo tanto no era algo ajeno a ninguno de los dos que Felipe en este caso hiciera una afirmación tan rotunda a la vez que entusiasta. Si el llamado de alguna manera de Felipe fue un corazón preparado para responder, sin embargo el de Natanael será pues superando obstáculos para venir a Jesús. Fijaros que lo primero que Natanael le pregunta a Felipe es: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aunque de alguna manera es impactado por el entusiasmo de su amigo Felipe, Natanael ya desde el principio tiene dudas. ¿Cómo es posible que el Mesías, que Jesús, sea de Nazaret, si la Escritura había predicho que nacería en Belén de Judá? Además, de Nazaret, que era un lugar pequeño, insignificante, lejos de Jerusalén, lejos del templo, además era un pueblecito rodeado de tierras habitadas por gentiles, ¿podría acaso de allí salir el Mesías? Ni siquiera en el Antiguo Testamento se conoce que ningún profeta saliera de Nazaret, ni siquiera aparece en la Escritura, está el nombre. Son por lo tanto dudas razonables, las cuales no salen solamente de un corazón incrédulo que busca de alguna manera cuestionar la fe de Felipe, o que está escondiéndose en los argumentos de la lógica para rechazar a Jesús. No, en el caso de Natanael hay unas dudas honestas que le impiden aceptar a Jesús como Mesías. Y fijaros, Felipe hace algo muy interesante. Posiblemente nosotros hubiéramos terminado ahí la conversación, o tal vez hubiéramos entrado en un debate que no nos hubiera llevado a ningún lado. Pero Felipe lo que hace es que retoma el camino correcto, ya que reta a Natanael a ir personalmente y conocer a Jesús. Le dice: ven y ve. Fue esa su sencilla invitación. Esas dos palabras, que en griego están escritas de tal manera que significan míralo en el acto, no perdamos tiempo discutiendo de cosas que no podemos explicar, mejor conócelo tú mismo. Ven y ve. Es y será un error tratar de hablar de Jesús usando muchas veces argumentos religiosos y argumentos humanos. La lógica humana y la religión solo alejan al hombre de Jesús. Ven y ve debe ser el mensaje y el remedio contra las ideas preconcebidas y el escepticismo. Será ahora, desde el versículo 47, que Jesús y Natanael tienen ese encuentro y esa conversación. Y en este caso, fijaros que la iniciativa la toma el Señor Jesús. Él es el que se dirige a Natanael de una forma pues muy poco usual. Le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una presentación pues no tan solo poco usual, sino que tampoco podía aplicarse a cualquier persona, ya que no era común encontrar a un israelita sin engaño. Probablemente Jesús estaba pensando en el padre de la nación, en Jacob, cuyo nombre significa precisamente el que engaña, y del que su hermano Esaú, recordáis,
en Génesis 27, pues dijo que le había suplantado 2 veces y le quitó la primogenitura e incluso le había quitado la bendición. El empleo del engaño a fin de obtener ventajas egoístas pues caracterizó no solo a Jacob, sino también a todos sus descendientes. Y prueba de ello fue precisamente la respuesta de Natanael. ¿De dónde me conoces? Nuevamente, yo creo que con esta pregunta se plantea esta lucha con la duda. ¿Será que Felipe le ha contado algo de mí? Y Jesús, pues de alguna manera vuelve a ayudarle con su escepticismo. Antes que Felipe, dice, te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, dice, te vi. Y Natanael no se esperaba, yo creo que esa respuesta. No se trata tanto de un episodio de la vida íntima de Natanael. Yo creo que la frase más bien es una insinuación de que al estudiar las Escrituras, Natanael se había preparado para encontrarse con Jesús. De modo que Jesús le había llamado antes de que Natanael lo conociese. Posiblemente esta es una alusión a un texto del libro de Oseas, en el capítulo 9 del libro de Oseas y versículo 10, donde dice, como racimo en el desierto encontré a Israel, como breva en la higuera me fijé en sus padres. Esto confirmaría que Natanael representa a los israelitas fieles, según la alusión contenida en esas palabras, estando bajo la higuera. Y creo que Natanael, cuando escucha eso, pues no logra comprender todo el significado que hay en esa expresión. Y entonces, de alguna manera, responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De alguna manera, las dudas han sido superadas y Natanael cae postrado a los pies de Jesús y exclama con profunda convicción, indudablemente, este tiene que ser el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y es a partir de esa confesión de fe por parte de Natanael que Jesús le va a dar una promesa que encontramos en los versículos 50 y 51. Porque te dije, ¿te vi debajo de la higuera, crees? Pues cosas mayores. En verdad os digo, que veréis, dice, el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. La fe en Jesús es siempre el canal que Dios usa para recibir la salvación. Esta fe, mostrada por Natanael, que es don de Dios, produce convicción y atracción. No importa si aún no se comprenden todas las cosas o no se tiene un conocimiento pleno de todo. Natanael vería junto con los demás discípulos cosas que no se imaginarían. Eso incluye los milagros, pero de una manera muy especial la resurrección de Jesús. Pero también creo que se relacionan con el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, es decir, la llegada del Mesías, su obra perfecta tipificada precisamente de manera especial por esa ilustración que el Señor Jesús utiliza por la escalera de Jacob. ¿Recordáis, no? ¿Recordáis aquel texto en el que Jacob tuvo un sueño de una escalera mientras dormía recostado sobre una piedra y cuando él oía de su hermano dice que se acostó y veía cómo unos ángeles descendían a la tierra y ascendían al cielo a través de esa escalera? Y al final del sueño Dios le hace una promesa a Jacob. Le dice, y de todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De una forma, creo que clara, Jesús le está prometiendo que Natanael, junto con los demás discípulos, verían cumplida esa promesa hecha a los padres. Primero a Abraham, luego a Isaac y después a Jacob. Y cómo en él, en el Mesías, serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque Jesús sería la escalera que une el cielo con la tierra. Sin duda, un encuentro que transformó radicalmente a Natanael, como cualquiera que lo tenga con Jesús de Nazaret. Algunos probablemente se identifiquen con él y se hayan mostrado un tanto recelosos con la persona de Jesús.
Todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y una de las maneras de contestarla es a través de la reflexión filosófica, presentando argumentos y proposiciones. Pero si vamos a los evangelios y nos fijamos cómo Jesús contestó esas preguntas, Él no ofrecía argumentos, se ofrecía a sí mismo. Porque Jesús no viene a explicar las respuestas, viene a ser la respuesta a esas preguntas. Y cuando quienes las escuchaban captaron eso, lo entendieron y sus vidas cambiaron para siempre. Posiblemente muchos de nosotros nos encontraremos diariamente con personas que, como Natanael, su primera reacción hacia las cosas espirituales o hacia Jesús es de escepticismo. Pero lo que también aprendemos de este encuentro es que Jesús siempre va a ir por delante, va a tomar la iniciativa y posiblemente quiera utilizar algún Felipe. Dios siempre utiliza relaciones providenciales allí donde nos encontramos, ya sea en el mercado con el frutero, con el carnicero, con el pescadero, en la oficina con cada uno de vuestros compañeros de trabajo, en el hospital con vuestros enfermos, o en las clases, ya seas profesor o seas alumno. Cada uno somos un Felipe que ha tenido un encuentro ya con Jesús y que no puede por menos que compartir esa noticia con aquellos amigos cercanos que cada día forman parte de nuestra vida. Os animo en esta mañana a que propiciemos que haya muchos otros Natanael que tengan un encuentro con Jesús. Que el Señor os bendiga.